Habíamos preparado, la invitación que nos han hecho para venir aquí a explicar pues 4 cosillas. Yo me llamo José Luis Álvarez, soy profesor en San Lorenzo del Escorial, en Madrid. Es una población de unos 15.000 habitantes. Tenemos como unos 130 alumnos en todos los colegios y en una escuela de ajedrez un poco ya más fuera del ámbito educativo, pero en los colegios pues procuramos hacerlo dentro de este tipo de ajedrez educativo que existe. También el año pasado empezamos a, igual que algunos ponentes lo han comentado, empezamos un programa con niños con TDAH, a través con Hilario Blasco, que lo han comentado también, y con el doctor Benny Blumenfield. Pero llevamos un par de meses, aunque Hilario están, bueno, como había comentado Manuel, están a ver si le publican el estudio, un estudio fantástico. Y el año pasado empezamos, junto con, ya te digo, con Benny Blumenfield, un par de meses, llevábamos en el anterior curso. A mí me toca pues la parte un poco práctica del asunto. Existen muchísimos recursos que se han apuntado aquí, en varias de las ponencias se han apuntado así, y vamos a ver algunos prácticamente. Son recursos de ajedrez, pero que no sirven, digamos, para la competición. El profesor de Peralta lo ha explicado muy bien con sus niveles. Esto es un tipo de manera de enfocar el ajedrez más dedicado a la competición, pero estos recursos de los que vamos a hablar están más dedicados a lo que es el ajedrez educativo. Todos esos recursos nos pueden servir pues bien para introducir los temas, para explicarlos, pero sobre todo como refuerzo o incluso como evaluación de temas educativos que podemos tener. Lo que vamos a hacer, aparte, ya hemos estado viendo que bueno, el ajedrez sirve para las matemáticas, para la concentración, para la atención. Lo que vamos a hacer es poner una serie de recursos prácticos para ver, dentro de todos los que hay, he elegido unos poquitos para ver cómo se pueden trabajar fuera del ámbito competitivo, como hemos explicado. El recurso más sencillo es podemos utilizar el ajedrez simplemente para hacer una evaluación, pues por ejemplo en el área de matemáticas, dentro de la educación primaria, el primer bloque de todos los cursos, el de números, operaciones, podemos hacer una evaluación sencilla. Simplemente esto es lo más recurrido. Si le damos un valor a las piezas, pues podemos pedir sumar el valor de las piezas. Aquí lo que pedimos es el mate. Esto es una especie de evaluación que yo he hecho algunas veces a los alumnos. El valor total, descomponer la suma. Bueno, las preguntas típicas de este bloque. La diferencia de valor entre las piezas. Esto es un ejercicio mental, quitar las piezas y quedarnos con las piezas que son heterogéneas y quitando las piezas que se repiten en un color y otro. Podemos hacer problemas de porcentajes, de fracciones. Esto con respecto a estos va con potencias
con relación al cuento del sabio Sisa, que le da un grano de arroz o sea, el rey le da un grano de arroz a Sisa en la primera casilla, 2, 4. Aquí podemos hacer muchísimas preguntas, pero claro, si nosotros atendemos a esto, pues bueno, esto lo podemos hacer con la OCA. Exactamente lo mismo, podemos preguntar a los alumnos el porcentaje de casillas que le faltan a las fichas de cierto color o de todos los colores para llegar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué usamos el ajedrez y no usamos la OCA? Bueno, lo podemos usar perfectamente, ¿no? ¿Por qué usamos el ajedrez? Porque tiene una relación mucho más estrecha, por ejemplo, en este caso con las matemáticas. En realidad el ajedrez es matemáticas. En realidad es exactamente lo mismo. He saltado esta filmina, bueno, todos estos ejemplos los podemos cambiar, podemos introducir valores negativos cuando le vamos a las piezas, pero lo que hablamos, lo más importante no es esto, que se puede hacer con otro tipo de juegos y con muchísimas otras actividades. La cuestión es que el ajedrez es matemática. Tenemos aquí un problema matemático que no podemos poner a los alumnos de primaria. Tenemos que asignar 8 trabajadores a 8 trabajos diferentes, tenemos que asignar a cada uno, y la pregunta es ¿cuántas maneras distintas de asignarlos tenemos? Bueno, la solución, vamos a entrar ahora en más temas, la solución factorial de 8, 8 por 7, tal. Ese es un problema que normalmente creo que la combinatoria se estudia en tercero, cuarto de la ESO. La cuestión de esto, y por eso he puesto este ejemplo, que es muy sencillo, es que este mismo problema matemático se puede formular en el lenguaje del ajedrez, en unos problemas que yo uso mucho y seguramente hay muchos monitores que usan este mismo problema. Es el problema de colocar 8 torres en el tablero sin que se ataquen mutuamente. El más famoso es el de las 8 damas, pero en este caso tenemos este problema que es exactamente el mismo problema que hemos enunciado anteriormente. Esta es la configuración más sencilla que normalmente consiguen los alumnos, colocar las torres como si fuera un alfil en realidad. Esta es una de las configuraciones y la primera que suelen encontrar. Hay muchísimas, pero si nosotros asignamos a cada fila uno de estos 8 trabajos de los que hemos hablado, y si asignamos a las columnas, que son las líneas verticales, para que no lo sepa, a los trabajadores, colocando una torre en cada uno, tenemos un posible razonamiento al anterior problema. En el primer caso, el primer trabajador, la primera torre, se puede asignar a 8 casillas, luego tendríamos 8 posibilidades. En el segundo caso, la segunda torre ya solo se puede asignar a 7, como ya tenemos una combinación 8 por 7, la tercera solo se puede asignar 6 casillas, 5, 4, 3, 2, 1. Lo interesante de este problema es que el problema matemático, repito, creo que es el tercero o cuarto de los problemas de combinatoria, es donde se pone. Sin embargo, este problema de ajedrez se resuelve fácilmente con un alumno que haya ido a unas poquitas clases en primero y segundo de primaria. Estamos sentando las bases para que un problema futuro que vamos a poner en tercero, cuarto o segundo de la ESO, en el momento que sea, los alumnos ya han resuelto este problema. Tienen una base para que nosotros podamos ofrecerles luego el razonamiento sobre el problema que queremos hacer. Estamos enseñando algo de la ESO, por ejemplo, a chavales de primero o segundo de primaria que resuelven fácilmente este problema, porque es un problema además para ellos muy sencillo. Esto es uno de los aspectos creo que más importantes. Lo que hemos hablado antes de la simple relación numérica, por ser lo que hemos dicho, lo podemos hacer con muchísimas otras actividades. Sin embargo, esta relación es mucho más estrecha. Es el mismo problema. Veremos algún caso más hasta donde nos dé un poquito de tiempo. Bueno, al final la solución es la misma. Si queremos saber cuántas posiciones distintas se pueden conseguir, pero hemos sentado en una base muy importante. Todo este problema que hemos puesto corresponde a una serie de problemas que yo uso muchísimo en mis clases
Y de hecho tengo que repetirlos y volverlos y otro día me lo piden porque les encanta. Son problemas que les encanta a los chicos. Les encanta hacer, es un reto para ellos y hay muchísimos niveles. Hay problemas muy sencillos como este que hemos visto de las torres, pero hay otros problemas muchísimo más complicados que tampoco vamos a entrar. Estos problemas yo los tengo divididos en este tipo de clasificación. Son problemas de nociones de geometría de visión espacial que vamos a ir viendo un poquito. Unos cuantos ejemplos vamos a poner nada más. Este problema de independencia que hemos visto antes, en el que se pide colocar la mayor cantidad posible de figuras de un mismo tipo que se ataquen en un número determinado de veces. N veces, en este caso teníamos la torre, no atacaba ninguna, n igual a 0, pero lo podemos tener con las damas. Este problema de las damas que vemos aquí, el segundo, es digamos uno de los problemas más famosos, con otro que vamos a ver del caballo, del recorrido del caballo, que creo que ha salido ya en 2 o 3, como apuntado, como en 2 o 3 de las charlas, porque es el recurso más, te metes en internet y pones esto y te sale el problema de las damas. No solamente se puede hacer, hay muchísimos niveles, no solamente se puede hacer con que las piezas no ataquen a ninguna, sino que ataquen a 1, a 2, a 3 piezas, ya se complica un poquito más. Como veis, los más sencillos y con los que suelo empezar son problemas simétricos. ¿Lo veis? Esta es una de las soluciones. En algunos casos hay más. Se puede hacer con cualquier pieza y un número determinado de veces. Como veis, hay aquí, por ejemplo, el de las damas, que se ataquen 2 veces, el de 4, resultan bastante complicados. Sin embargo, la configuración que veis de las damas de 3 es bastante sencilla y con un poquito... Pensando un poquito, los chavales con un cierto nivel ya lo pueden encontrar sencillamente. Otro de los problemas típicos y que yo vuelvo a repetir que uso mucho, son los problemas de dominación, en el que se pide encontrar la mínima cantidad de piezas del mismo tipo o de distinto tipo, de manera que ataquen o cubran todo el tablero. Hay muchísimos problemas de estos, no nos vamos a... Aunque sea esta charla sea un poco más práctica, tampoco vamos a pararnos en todo, porque nos tiraríamos aquí todo el día. Yo me tiro todo el día si queréis. Yo no tengo ningún problema. Pero entiendo que tenéis que ir a comer y todas estas cosas. Los problemas de recorrido, los que hemos señalado. El problema más ocurrido es el del caballo, que se conoce con el nombre del caballo de Euler, aunque ya los árabes ya en el siglo IX lo habían resuelto, pero se le conoce con su nombre. A ver si me parece que la siguiente... Se conoce con su nombre porque este matemático en lo que más se trabajó es en encontrar el número de recorridos distintos en los que se puede hacer. Esto evidentemente no se lo vamos a preguntar a los chicos, ni siquiera a mí, porque creo realmente no se sabe si está resuelto realmente el problema. Pero el problema de pasar por todas las casillas está resuelto hace mucho y los chavales lo encuentran muy bien y es muy divertido y lleva a muchísimos otros problemas. Con estos problemas yo puedo dar 2 o 3 clases sin ningún problema. Incluso podríamos hablar de los cuadrados mágicos. Si dividimos el tablero en 4 partes, aquí encontramos un cuadrado, esto es uno de los recorridos. Encontramos un cuadrado, no es mágico completamente porque las diagonales no suman lo mismo, pero todas las demás filas suman lo mismo. Es 260, que no volveré a extender, pero es un número que aparece en muchísimos otros problemas. ¿Vale? Estos cuadrados mágicos también se pueden hacer. Me he asustado. Estos problemas también se pueden hacer con el rey, con la torre, veremos algunos. Estos recorridos pueden ser abiertos, pueden ser cerrados, podemos pedirlos con o sin intersecciones. Hay muchísimos problemas de estos. En este caso, por ejemplo, un pequeño ejemplo, hacer un recorrido de la torre por todo el tablero, pues un recorrido abierto significa que no acaba en la misma casilla en la que empieza, o un recorrido cerrado como esto. Estos problemas son muy sencillos, pero volvemos a lo mismo, hay problemas de recorrido realmente muy complicados y que podemos usar como recurso. Otro tipo de problemas son los problemas de disección.
Este es un viejo problema de Saint Lloyd. Saint Lloyd era un matemático que escribía muchísimos acertijos, tiene muchísimos de ajedrez y es un recurso fantástico porque tiene muchísimos problemas de ajedrez y además muy ingeniosos. Aquí se trata de dividir este campito para que quede un olmo en cada uno, pero este problema, que en realidad yo no sé si es anterior o es posterior de Saint Lloyd, se convierte en una leyenda de ajedrez en la leyenda de los 4 diamantes. ¿Habéis oído alguna vez la leyenda de los 4 diamantes? Un rey indio, un rey indio, un manjar, solo había perdido con 4 jugadores en su vida. Entonces, para homenajearlos, mandó fabricar un tablero donde incrustó 4 diamantes en el tablero. A su muerte, sus 4 hijos tuvieron que dividir el tablero en 4 partes, como veis aquí, dibujado con colores. Y problemas de este tipo de disección hay muchísimos. Yo en realidad no sé si el problema es anterior, la leyenda es anterior al acertijo de Saint Lloyd, que es el mismo, como veis. Aquí lo único que cambia los diamantes, pues ha colocado 4 olmos y ha puesto una batalla. Ya muy visto, por decirlo así. Este es el mismo problema. El mismo problema, lo que pasa es que hemos quitado estas 2 casillas del tablero y lo que vamos a hacer es cubrirlo con ficha de dominó. Una blanca, que tiene 2 partes, una blanca y una negra. ¿Es posible hacerlo? No, como hemos visto es el mismo tablero que el anterior. Pero porque la quita la 1 y la 8. Sí, le hemos quitado, claro, hemos quitado la 1 y la 8. Si no lo quitamos, luego llegaremos, pues si no, claro. ¿Y ahora por qué? ¿Cómo se ve esta explicación normalmente en los temarios de matemáticas? No es posible simplemente por una cuestión de colores. Aquí lo vemos muy bien. Existen 32 casillas blancas y solo 30 negras, porque hemos quitado las 2 negras. Luego no vamos a poderlo cubrir con una ficha de dominó que tenemos 31 colores blancos y 31 negros. No se puede cubrir. Esta es la aplicación matemática que se da. Pero si llegamos un poquito más adelante, vemos que este es el mismo problema. Aquí lo que nos pide es un problema recorrido de los que hemos visto antes, en el que se pide que esta torre pase por todas las casillas del tablero y llegue a esta. Yo normalmente tampoco se puede hacer, es el mismo problema. Yo normalmente empiezo con los chavales, les pido que lleguen de aquí a aquí o de aquí a otro lado. Entonces, esto es un problema muy sencillo, pero y cuando les pido esto pues me dicen, profe, esto está chupado, ya vamos a pasar a otra cosa. Este no se puede resolver. No se puede resolver. ¿Cuál es la explicación? Pues prácticamente la misma que la otra. En este caso podemos señalarlo de otra manera. Una torre va de blanco a negro siempre. En este caso, si numeramos las casillas, esta casilla sería la 1, luego tendría que pasar a una blanca que sería la 2, la 3, luego las casillas negras son todas impares y las casillas blancas son las pares. Como la casilla última, que es la 64, es par, debería de ser blanca. Como no es blanca, no se puede resolver tampoco el problema. Es el mismo problema, vemos que es un problema matemático que estamos pasándolo a problemas de ajedrez que resuelven niños pequeños, niños de primero y segundo, sin ningún problema. El recorrido de la torre es muy sencillo, pero no acaba aquí, tenemos más problemas. Esto es lo mismo, aquí lo que tenemos es que el caballo empieza aquí, pase por todas las casillas del tablero y llegue a la casilla G3. ¿Se podría hacer? Evidentemente no, también por el mismo sistema que el otro. ¿No? ¿Y qué relación tenemos entre el caballo y la torre? ¿Por qué lo podemos hacer con el caballo y con la torre? ¿Hay alguna relación? Siempre la torre pasa de una casilla negra a una blanca constantemente. El caballo le ocurre lo mismo. Y con este tema del que el caballo pasa de una casilla blanca a negra, pues podríamos hacer también otra hora, ¿no? Nos la vamos a ahorrar, voy a dejar comer, porque hay otro recorrido también muchísimos de problemas de este tipo. Esta explicación, lo que hemos visto antes, estamos viendo un problema matemático que ya de él hemos sacado otros 3 problemas de ajedrez que son exactamente iguales. Y para rematarlo, pues
Ahora lo que decías tú, me parece, antes, ahora ya no nos falta ninguna casilla y ahora lo que tenemos es un juego con el mismo concepto. Que se llama ajedrez dominó y el que pierde el jugador que no puede poner ficha. ¿Vale? Yo, como soy una persona muy educada, si juego con vosotros, yo voy a dejar que vosotros empecéis a jugar. ¿Quién creéis que va a ganar? Vosotros ponéis una ficha de dominó, yo pongo otra, vosotros ponéis otra. ¿Sabéis quién puede ganar? ¿Eh? El centro. ¿Eh? ¿Dónde está el centro? Ahí sí, efectivamente hay un centro, sí, pero tiene 4 casillas, no tiene centro. Bueno, yo no soy tan educado como os he dicho, yo os dejo que vosotros empecéis, porque en este caso el jugador que gana es el segundo. El jugador que gana es el segundo porque no hay centro. Que soy yo, os he dejado empezar, pero en realidad os quiero engañar, ¿no? Esto es un juego que se llama juego de estrategia ganadoras. Esto se utiliza mucho, no vamos a hablar de esto, pero también es un tema muy interesante donde los chavales pueden encontrar un algoritmo muy sencillo para ganar determinados juegos con muy pocas piezas, para que puedan ir aprendiendo a resolver problemas. En este caso hemos dicho que simplemente ganaría yo en este caso, vosotros empezáis, ponéis una pieza y como no hay centro, una estrategia simétrica, yo voy a colocando las piezas simétricamente con respecto al centro del tablero y siempre voy a ganar. En el caso de un tablero de ajedrez. Pero, ¿y si aquí le quitamos, por ejemplo, esta columna? Tenemos un tablero de 8×7. No, en este caso yo voy a dejar de ser educado y entonces voy a empezar ya. En este caso sí, porque ahora sí que hay centro. Ahora sí que hay centro. Entonces la estrategia correcta en este caso es colocar la pieza en el centro. Yo voy a colocar mi pieza en el centro, porque en este caso aquí quitamos esta columna, porque vais a jugar y luego yo voy a repetir vuestra jugada simétricamente y voy a ganar. ¿Vale? No voy a ganar las dos, es que ni todo lo en el caso, esto es un paréntesis, en el caso de que fuera un tablero 7×7 impar, hemos dicho que en el caso de que haya uno de los lados sea impar, gana el primer jugador colocando la pieza en el centro del tablero. En el caso de que los dos lados, tanto las filas como las columnas, sean impares, en principio, yo que yo sepa, no se ha podido conseguir demostrar una estrategia ganadora para este problema, ¿no? Esto, lo de la estrategia ganadora, lo dejaremos para otro día, pero está muy interesante. Muy interesante porque son problemas muy sencillos. Este caso es un poco más complicado, pero hay problemas muy sencillos donde la estrategia es muy facilita y los chavales pueden realizar un algoritmo muy básico para resolverlo, que es en realidad de lo que se trata en todos estos problemas. Tenemos problemas de simetría. Aquí hay una leyenda de San Lloyd. A mí San Lloyd es que me gusta mucho porque bueno, trabaja muchísimas cosas. En problemas de simetría podemos tener problemas de simetría. Bueno, si os fijáis en lo que es un tablero, podríamos hacer ahí 25.000 problemas. Tenemos recursos suficientes con solamente el tablero de ajedrez. Si le añadimos las piezas, también tenemos recursos simétricos. Hay una... San Lloyd contaba que tenía un amigo que le había retado a que él nunca iba a perder una partida con él. Yo simplemente lo que voy a hacer es copiarte tus jugadas. Eso es lo que le decía. Esto, no sé, los monitores, no sé si me pasa a mí nada más. Yo cuando me pongo a dar clases a los chicos, profe, que Pepito me copia las jugadas. Esto es recurrente. Yo creo que los que están las chiquillas sintiendo, que creo que no son los míos solos, ¿no? Esto debe ser una enfermedad de todos, ¿no? Pepito me copia las jugadas. Bueno, hay muchísimas maneras de hacer ver a un chaval que no se puede copiar las jugadas simplemente con la teoría del ajedrez. Muchas veces que simplemente en la cultura italiana, bueno, no hay que defender la cultura italiana y copiar las jugadas, está bastante vendido. San Lloyd le quiso demostrar al otro jugador que si le copiaba las jugadas se iba a perder enseguida. Y bueno, hemos puesto aquí
Veis que la posición ahora mismo es simétrica, acaba de hacer 3 jugadas, pero claro, la cuarta dama por C8 por el alfil. Dama por C8, daría mate, rompe la simetría y gana. Así le demostró a su amigo que efectivamente es una tontería, ¿no? Estos son los problemas que yo pongo para que no me hagan esto, ¿eh? Y el de la apertura italiana también, porque se copian todos, se copian en los exámenes, se copian en los problemas de los niños, se copian en todos lados, pero otro tipo de problemas, tenemos los problemas de permutación, en los que se pide que las piezas cambien de sitio, hay muchísimos. El más conocido se llama problema de Guarini, en el que se pide que estos caballos pasen a esta parte y los negros pasen a esta otra. Yo hablando un día que se lo puse a uno de mis alumnos, lo primero que me dijo, era una alumna, lo primero que me dijo es que ella, bueno, son chavales en este caso, esta niña con altas capacidades, y me decía que en la escuela donde iba aparte a una escuela de matemática, este problema se lo habían puesto. Sin embargo, se lo pongo a todos los alumnos. A algunos les cuesta más, a algunos les cuesta menos, se resuelven 16 jugadas. Existen muchísimos de estos problemas en los que, como venimos viendo, lo que se trata es una cuestión espacial y de visión espacial de los alumnos. Con esto le damos la vuelta a todo y podemos llegar a otra conclusión. Aquí hemos estado utilizando los recursos y los problemas para, en un futuro, poder explicar a los niños si se pueden entender ciertas cosas matemáticas. Sin embargo, simplemente, cerramos el círculo porque simplemente explicándoles lo que es la teoría del ajedrez, cuando un profesor enseña a sus alumnos la teoría básica del ajedrez, ya nos encontramos con muchísimos temas geométricos. Hay muchísimos más que no vamos a entrar, pero simplemente la famosa ley del cuadrado, esto lo tienen que aprender los niños a los 4 días para no perder con un peoncillo. Cuando hacemos el encarcelamiento, que es el mate de rey y torre, esto es teoría todo del ajedrez, pero que sirve para no tenemos que andar, voy a dar matemáticas. Con enseñarles este problema ya lo tenemos resuelto. O sea, este mate, en este caso, el mate de los dos alfiles, los triángulos los tienen que tener perfectamente en la cabeza, porque si no es imposible darlos. Este problema, el mate de alfil y caballo, que normalmente aquí hay un maestro que sabrá que... ¿A ti te ha ocurrido alguna vez esta posición? Una vez, ¿no? A mí no me ha ocurrido nunca, y yo juego menos que tú, evidentemente, pero sí, una persona me lo ha contado. Y me contó que una vez le pasó eso. Turiso me contó que en el... ¿Te conoces? Bueno, Turiso me contó que le ocurrió una vez. Bueno, lo que quiero decir es que este problema, bueno, lo podemos aprender a dar el mate con alfil y caballo, pero no ha llegado a ser lo que es, el gran jugador que es, porque no sé, si no hubiera salido este mate igual hubiera llegado igual, ¿no? La cuestión aquí es que, por ejemplo, hay varios métodos para dar este mate. Este método, que se llama los triángulos de tal, evidentemente, bueno, de lo que se trata de ir pasando el rey de un triángulo a otro, también podemos dar mate en la esquina, solo se puede dar mate en la esquina, para los que no sepáis hacer, solo se puede dar en la esquina, y lo que pasa es que tenemos que tener clarísimo en la mente las posiciones, memorizarlas, pero aparte tenemos que saber perfectamente tener delimitados los triángulos en la cabeza, porque esta regla no la vamos a tener en el tablero, para poderle llevar ahí. Yo esto se lo enseño muchas veces a los alumnos, no porque vayan a competir y vayan a necesitar este mate, que prácticamente no ocurre, sino porque es un problema de geometría muy interesante. No solamente eso, como hemos visto que el mate se puede dar en las 4 esquinas, claro, nos tenemos que aprender las 4 configuraciones con todas las... Entonces lo que se hace es aprender una configuración, por ejemplo esa, yo realmente la que me sé es esta, pero entramos en otra cuestión geométrica. Tenemos que darle un giro en la cabeza cuando el mate lo tenemos que dar aquí. La posición es exactamente la misma, bueno, ahora fijándome he visto que no es exactamente la misma, porque este rey está aquí, debería estar aquí para que fuera simétrica la otra, pero en realidad es lo mismo, ¿vale? Confieso, por si no se has dado cuenta.
las regulaciones en la misma y pasa exactamente lo mismo. Si lo tuviéramos que hacer aquí, tendríamos que volver en nuestra mente a darle otro giro y aquí, ahí en el otro negro, exactamente igual. Y esto yo también lo utilizo muchísimo. Son problemas de ajedrez, pero que tienen una solución geométrica, más que una solución ajedrecística, vamos a llamarlo. Evidentemente hay una solución ajedrecística, pero son problemas que pueden resolver alumnos que no tienen por qué saber casi ni jugar al ajedrez. Aquí no vamos a entrar en más temas, los peores van a coronar, pero si nos fijamos, hay unas líneas. Yo se lo hago además a los chavales, les hago trazar las líneas, luego ya lo van dejando y lo van haciendo en la mente, pero les hago trazar la línea y les digo, muchas veces que no me lo saben resolver. Profe, es que este mate, es que esto es muy difícil, lo que puesto. En realidad, vamos a ver, traza una línea, con el movimiento de la torre, traza otra línea con el movimiento del alfil, y con la otra pieza, las tres piezas confluyen en una casilla. Esta es la solución. No hay que saber ajedrez. Pues si lo sabes ajedrez, seguramente lo podemos resolver antes, pero no es necesario. Esto, normalmente les puedo poner una batería de test que son de problemas que son todos de solución geométrica. No necesitamos saber para nada jugar al ajedrez, simplemente una cuestión de líneas geométricas. Hay algunos donde simplemente, esto me ocurre mucho, profe, es que no sé el mate, y resulta que el rey está aquí, solo puede mover hasta dos casillas, por ejemplo. Simplemente trazamos una línea y buscamos una que llegue ahí y sale. Evidentemente estos problemas hay que ponerlos especialmente porque no todos los problemas de ajedrez se pueden resolver de esa manera. Pero esto es un problema de ajedrez que puede resolver una persona que no sabe jugar al ajedrez. Algo tiene que saber, evidentemente, pero no hace falta tener un gran nivel para resolver este problema, por ejemplo, que tampoco es muy complicado. Existen numerosísimos recursos y quiero acabar, no sé cómo voy de hora, pero para que no me echáis, quiero acabar con un relato problema, que un relato problema es un estudio, una posición de ajedrez, una partida de ajedrez que está adornada con una narrativa y con el que podemos introducirnos muchas veces en temas que a nosotros nos pueden interesar. Compositores de relatos de problemas hay muchísimos. Los masubad son los finales árabes, los finales son de nosotros, Maten 1, Maten 2, se llaman masubad, los muy adornados y muy historiados, realmente difíciles en este caso. Ahí en San Lorenzo del Escorial, en el monasterio, está el libro del ajedrez, dados y tablas de Alfonso X, donde hay muchísimos ejemplos de estos, el cuento de la princesa de Ilarán, el de la rueda del eterno retorno. Bueno, en aquella época eran todos muy poéticos, y luego otra serie de personajes que también tienen problemas de este tipo, de los que podemos usar. Vamos a ver uno que a mí siempre la primera vez que lo vi me hizo mucha gracia, lo uso muchísimo y los chavales salen encantados con esto. Igual que este relato problema que vamos a poner como ejemplo, existen muchísimos. Muchísimos. Lo hablamos el otro día, León se lo repite siempre. 1500 años de historia dan para muchísimas historias. Podríamos explicar, ayer lo hablábamos, si la Revolución Francesa, si empezamos con Philidor, que era un jugador con unas ciertas teorías muy modernas para su época, y seguimos por el Café de la Regencia, que era un café donde iban a jugar muchos jugadores, donde jugaron muchos más, muy importantes, y por donde pasaron Voltaire, Rousseau, Napoleón, Talleyrand, todos los personajes de la Revolución Francesa pasaron por aquí, por el Café de la Regencia. Entonces, a través de este tipo de problemas, yo soy monitor de ajedrez, no soy profesor, yo no estoy dando una clase de geografía o de historia, pero muchas veces me gusta hacerlo mucho, y algunos profesores que les he comentado todo este tipo de problemas han salido bastante encantados con los chavales, porque es una manera muy sencilla de explicar ciertos temas. En este caso, y vamos a acabar de aquí, vamos a ver un estudio de Alexander Petrov, jugador famoso ruso. La defensa rusa tiene el nombre de defensa Petrov en su honor, y habla de la retirada de Napoleón cuando invadió Rusia y la ha trasladado a un tablero de ajedrez. ¿Conocéis alguno de este problema? Bueno, vamos a verlo, y tenemos que pasarnos aquí
a esta herramienta tan maravillosa que nos permite... ¿Dónde está el de Peralta? Ya no tener que hacer los figuritas una a una, que lo veníamos hablando, y bueno, él decía que lo hacía Paco en su día y nosotros igual, con unas fichitas que compramos, estaban todas las figuritas, las íbamos cogiendo con unas pincitas y las íbamos colocando. Ahora hay una herramienta maravillosa que es el BES, claro, la informática, y nos va a permitir verlo ahora, ¿vale? Esto es Europa. ¿Vale? Esto es Europa, estamos en 1812 y aquí tenemos a Napoleón. Napoleón está en la casilla B2. Tenemos al zar Alejandro I, que está en la casilla H2. Está retirado de Moscú, se ha tenido que ir. Está el general Kutuzov, que era el jefe de las tropas rusas, en la casilla H1, y tenemos a los cosacos. Los cosacos, que luego veremos que están representados por los caballos, los cosacos que van a acosar, ahí viene la palabra, a Napoleón constantemente. Lejos tenemos París. Yo aquí les hago alguna vez una pequeña broma y les pongo la Torre Eiffel. Estamos en 1812. Se pongo la Torre Eiffel, alguna vez escuela y otra vez no cuela. Normalmente cuela. Normalmente cuela. Pero bueno, lo hemos puesto aquí para que veamos que esto es París. Aprovecho para contarles lo de la Torre Eiffel y todo esto, para... Y también tenemos aquí una parte muy importante, que es esta línea, que es la diagonal blanca, que en ajedrez se conoce como la vía láctea, pero que en este caso es el río Beresina. Si alguien conoce la historia, que ahora la veremos, esta diagonal, este río va a ser muy importante en la historia que vamos a contar. Ahora sí que nos vamos a pasar al Checkmate para verlo, porque... A ver, todavía nos queda otra, me parece. Perdón. Bueno, ahora sí que la lío. Me pasa. Bueno, pues la vamos a ver en el Checkmate. Bueno, tenemos aquí a Napoleón. Tenemos aquí al zar Alejandro I, mariscal Kutuzov, los cosacos, el ejército ruso, el compositor es muy astuto y ha puesto muy pocas piezas del ejército ruso. La gran armada francesa era mucho más numerosa. Tenemos aquí París y la diagonal blanca que hemos visto, que era el río Beresina, que es el que vamos a ver. No vamos a entrar, yo aquí normalmente lo que vas haciendo es pidiéndole a los chavales que vayan diciendo las jugadas que van a ocurrir. Aquí no lo vamos a hacer. El rey va a estar acosado constantemente por los caballos y el rey solo va a tener una salida. No vamos a... Esto en la clase da para más, pero aquí tampoco vamos a estar explicando el problema. Los caballos empiezan a acosar al rey, o sea, al rey negro, que es Napoleón. Siguen acosándole. Napoleón, sabéis que se retiró de Moscú porque Moscú lo habían incendiado, y entonces empieza la retirada y los cosacos, esto es histórico, aparte del problema, esto es histórico. Constantemente fueron acosando a Napoleón hasta que le echaron de allí. Siguen con ello, y aquí no podía borrar la flecha porque les iba a preguntar a ver si alguien veía el mate. Aquí hay un mate. El estudio sigue. El compositor Petrov ve este mate, pero no lo pone en el estudio. ¿Vale? ¿Por qué no lo pone en el estudio? Porque en realidad, históricamente, Napoleón consiguió atravesar el río porque engañó a los rusos. Napoleón, cuando llegó a pasar por el río Beresina, había un puente y él dispuso a sus tropas para arreglarlo. Los rusos pensaron que iba a pasar por ahí, mientras unos kilómetros más adelante, río arriba, río abajo, ya no lo sé, iba construyendo estos dos puentes por los que efectivamente pasaron la mitad de la mayoría del ejército, ¿no? Se dejaron a todos los civiles ahí, por cierto. Esto a los niños no se lo digo porque es un poco cruel, pero Napoleón dejó prácticamente a todos los civiles, mandó incendiar el último puente. Bueno, el caso es que el autor del estudio nos puede no dar mate. ¿Por qué no dar mate? Porque Napoleón engañó al general Kutuzov. Está hecho a propósito, no es una cuestión de que él se haya olvidado de... Este era un jugador, era un manza como yo.
y sabía perfectamente el mate. Sin embargo, permite a los cosacos que sigan acosando a Napoleón, y Napoleón, como hemos visto, ha engañado al general Kutuzov y sigue perseguido por los cosacos, siguen persiguiendo. O sea, vuelvo a repetir que el rey solo tiene esa posición, no en una clase podemos ir viéndolo, pero en este caso solo tiene esa posición, va acosando a Napoleón hasta que llega a París. Llega a París y en ese momento, pues, el zar Alejandro I, pues ordena, se retira y ordena al general Kutuzov que le mate en realidad a Napoleón. En realidad, históricamente, Napoleón no capituló hasta un par de años más tarde, en el 14, pero bueno, un trocito de historia metido en un tablero de ajedrez. A mí es uno de los problemas que suelo usar muchísimo. A los chicos les encantan, los chicos tienen que ir resolviendo el tema ajedrecístico, pero a la vez, pues bueno, les puedes explicar lo que hablamos, hasta cuándo se construyó la Torre Eiffel, que en el 1812 no había Torre Eiffel, y igual que este hay muchísimos otros recursos que se pueden utilizar. Con esto lo que venimos quería por lo menos comentar todas las relaciones, ya acabamos, esto ya lo vais viendo, todas las relaciones que existen con el ajedrez. Hemos hablado un poquito de matemáticas y de este relato problema, pero en realidad la relación es muy íntima con muchos aspectos. Tengo yo ganas de ver ese estudio que dices de la lengua, porque en realidad, no lo sé si irán por ahí los tiros, el ajedrez usa muchos lenguajes. Esto no vamos a verlo porque ya no va a dar tiempo. Usa muchos lenguajes, no sé si tiene alguna relación, pero sí que existen muchísimos recursos de lengua, de literatura. Bueno, estamos en literatura, hay muchísimos libros de ajedrez que tienen alguna relación con el ajedrez, y son recursos que podemos utilizar perfectamente, ¿vale? Pues esto es todo. Os doy las gracias por vuestra atención. Espero que los profesores o los que clase, pues esto es una pequeña aproximación a una cantidad de temas que podemos tener que se salen de lo que es el ajedrez competitivo, de niveles que hemos hablado, y que relaciona un poco, tú lo has explicado muy bien, efectivamente el ajedrez con las matemáticas, que tiene muchísima relación, pero esto hemos intentado dar un ejemplo práctico de por qué tiene esa relación. Efectivamente los estudios y todo, pero cuando llegamos en el día a día, sí, vale, esto del ajedrez es muy bueno para las matemáticas, ¿y qué hacemos? Esto es lo que queríamos, ¿vale? Pues muchísimas gracias.